Muy buenos días, niñas y niños del segundo grado. Bienvenidos a un día más de Aprendo en Casa. Y el día de hoy desarrollaremos el área de comunicación. Con la actividad leemos sobre las plantas. Antes de empezar, recordemos, el día de ayer desarrollamos el área de matemática con la actividad quitamos y separamos plantas. Así descubrimos qué ocurre con una cantidad cuando quitamos. Es decir, la cantidad disminuye y lo representamos a través de una resta. El día de hoy continuaremos aprendiendo un poco más sobre las plantas, pero esta vez leeremos. ¿Y cuál será nuestra meta? Leer un texto para luego compartirlo con tu familia. ¿Qué necesitarás? Para esta sesión necesitarás tu cuaderno. Recuerda que si no lo tienes, puedes utilizar hojas de reuso, tu lápiz, tu borrador y tus colores. Muy bien, antes de la lectura, primero recuerda observar. Observa muy bien qué vamos a leer. Fíjate, este es el texto que vamos a leer. Observa las imágenes, observa su estructura. ¿Qué texto será? ¿De qué tratará? Fíjate en la imagen. Pues acá se observa un árbol con frutos. Eso quiere decir que el texto tratará sobre árboles o plantas, ¿verdad? Ahora, fíjate en la estructura del texto. ¿Qué texto crees que será? ¿De qué nos hablará? Al parecer nos va a hablar sobre las plantas. Entonces, ¿qué texto será? ¿Quizá un texto informativo? ¿Qué dicen, chicos? ¿Qué texto será? Muy bien, ahora es momento de leer. Recuerda que puedes leerlo las veces que sean necesarias. Empecemos. Las plantas son seres vivos que cumplen un ciclo de vida. Nacen, crecen, se reproducen y mueren. Tienen varias partes como raíz, tallo, hojas, flores, frutos y semillas. Y cada una de ellas cumple una función. Existe una gran variedad de plantas en nuestro planeta. Las plantas crecen en diferentes lugares y climas en todo el mundo. Se adaptan y crecen en diferentes climas, sean estos muy fríos, muy cálidos, secos o húmedos, como las montañas nevadas y los desiertos. Ellas preparan su propio alimento a partir de la luz solar, del agua y de algunos nutrientes de la tierra, a través de un proceso llamado fotosíntesis. Las plantas tienen muchos beneficios para los seres vivos del planeta. Sirven de alimento y medicina. También nos protegen de los rayos ultravioleta que produce el sol y que son malos para la piel y los ojos. Sin ellas, ningún ser vivo podría sobrevivir. Muchas plantas están en peligro de extinción. Algunas de ellas están siendo cortadas de forma desmedida para comercializarlas. Otras plantas han desaparecido por la contaminación del ambiente en el que viven. Las plantas son muy importantes en nuestra vida. Ellas producen el oxígeno que respiramos para vivir. Bien, después de la lectura es momento de responder. Primera pregunta, ¿de qué trata el texto que has leído? ¿De qué trató? Sobre las plantas, muy bien. Ahora responde, ¿qué dice de las plantas? ¿Qué nos dice el texto de las plantas? Por ejemplo, aquí tenemos una parte del texto, un párrafo. ¿Y qué nos dice aquí de las plantas? Muy bien. Ahora fíjate. Según el texto, ¿qué son las plantas? ¿Y qué beneficios tienen para los seres vivos? Ubícalo en el texto. Según el texto, ¿qué son las plantas y qué beneficios tienen para los seres vivos? Fíjate. ¿Lo ubicaste? Muy bien. En esta parte del texto dice, las plantas tienen muchos beneficios para los seres vivos del planeta. Ahora, muy bien. Luego de leerlo, ya puedes responder a la pregunta, ¿qué beneficios tienen las plantas para los seres vivos? Muy bien. Ahora, regresa al texto y fíjate cómo está organizado. Fíjate en el texto. ¿Cómo está organizado? Tiene dibujo y tiene párrafos. ¿Cuántos párrafos tendrá?
Veamos. Un párrafo, 2, 3, 4 y 5 párrafos. Recuerda que un párrafo está conformado por una o más oraciones que empiezan con mayúscula y terminan en un punto. Muy bien, ahora ubica información en el texto. Para ello, ten en cuenta este cuadrito con estas dos preguntitas. Primera pregunta, ¿qué beneficios tienen las plantas para los seres vivos? ¿Qué beneficios? Veamos, para que puedas responder, es momento de regresar al texto y ubica en qué parte nos habla de los beneficios para los seres vivos. ¿Lo ubicaste? Muy bien, está aquí. Las plantas tienen muchos beneficios para los seres vivos del planeta. Sirven de alimento y medicina. También nos protegen de los rayos ultravioleta que produce el sol y que son malos para la piel y los ojos. Sin ellas, ningún ser vivo podría sobrevivir. Ahora ya estás listo para responder. ¿Qué beneficios tienen las plantas para los seres vivos? Podría ser que sirven de alimento y medicina. También nos protegen de los rayos ultravioletas que produce el sol. Ahora es momento de responder a la segunda pregunta. ¿Cómo se alimentan las plantas? Para responder, regresa nuevamente al texto y ubica. ¿Dónde nos habla de cómo las plantas se alimentan? ¿Ubicaste? Aquí está. Ellas preparan su propio alimento a partir de la luz solar, del agua y de algunos nutrientes de la tierra a través de un proceso llamado fotosíntesis. Ahora ya estás listo para responder. Responde tú a la segunda pregunta. Muy bien, ahora sí, ¿de qué trata principalmente el texto? Para que puedas responder esta pregunta, primero debes de tener en cuenta lo siguiente. Primero, lee cada párrafo del texto. Luego señala en cada párrafo la información más importante. Finalmente, completa la tabla respondiendo a la pregunta para cada párrafo. Para yo poder saber de qué trata principalmente todo el texto, es necesario que analices cada parte del texto. Es decir, cada párrafo. Y en cada párrafo, sacar la idea más importante. ¿Qué es lo más importante que nos dice? Para ello, presta mucha atención. Fíjate, este es el texto y vamos a empezar a extraer las ideas principales. Para ello, primero vamos al primer párrafo. Este es el primer párrafo. Veamos qué dice. Las plantas son seres vivos que cumplen un ciclo de vida. Nacen, crecen, se reproducen y mueren. Tienen varias partes como raíz, tallo, hojas, flores, frutos y semillas, y cada una de ellas cumple una función. Existe una gran variedad de plantas en nuestro planeta. Muy bien, luego de la lectura, fíjate cuál sería la idea principal. ¿Qué es lo más importante que nos dice este párrafo? Por ejemplo, puedes utilizar un color para poder subrayar las ideas más importantes. Por ejemplo, que las plantas son seres vivos y que existe una gran variedad de plantas. Entonces, eso es lo más importante que nos dice. Las plantas son seres vivos y son de muchas variedades. Ahora vamos al segundo párrafo y también vas a extraer la parte más importante, que es lo más importante que nos dice. Puedes utilizar otro color y subrayar las ideas principales. Por ejemplo, las plantas crecen en diferentes lugares y climas. En todo el mundo se adaptan y crecen en diferentes climas, sean estos muy fríos, muy cálidos, secos o húmedos, como las montañas nevadas y los desiertos. Ellas preparan su propio alimento a partir de la luz solar, del agua y de algunos nutrientes de la tierra a través de un proceso llamado fotosíntesis. Entonces, las ideas más importantes serían que crecen en diferentes lugares y climas, y también que ellas preparan su propio alimento. Ahora continúa tú con el párrafo 3, 4 y 5.
extrae las ideas más importantes y para ello utiliza la técnica del subrayado. Muy bien, para hallar el tema principal en los textos que tienen párrafos, es importante analizar la información escrita e identificar qué es lo más importante que se dice en cada párrafo del texto. Luego, junta las ideas e interpreta de qué trata. Por ejemplo, en este cuadro yo he contestado hasta el segundo párrafo. Veamos qué dice. Las plantas son seres vivos y son de muchas variedades. Las plantas crecen en diferentes lugares y climas. Producen su propio alimento a través de la fotosíntesis. Entonces, ¿de qué trata principalmente el texto? ¿Sobre? Muy bien, sobre las plantas. Muy bien, ahora responde. Según el texto, ¿qué significa la palabra extinción? ¿Tienes alguna idea? ¿Qué significa extinción? Para que puedas responder a esta pregunta, te invitamos a seguir los siguientes pasos. Primero, regresa al texto y ubica el párrafo y la oración donde se menciona la palabra extinción. Fíjate, regresa al texto y ubica donde dice extinción. Muy bien, lo ubicaste. Ahora, subráyalo. Este es el párrafo. ¿Qué párrafo será? 1, 2, 3, 4. Es el párrafo 4. Ahora sí, paso 2. Encuentra las pistas en la oración. Fíjate que está escrito antes y después de la palabra extinción. Esto es lo que está escrito antes y esto es lo que está escrito después. Ahora piensa en cómo se relacionan las pistas que hallaste con la palabra extinción. Leamos. Muchas plantas están en peligro de extinción. Algunas de ellas están siendo cortadas de forma desmedida para comercializarlas. Piensa entonces, ¿qué relación existe con la palabra extinción? Así, ya estás listo para responder. Según el texto, ¿qué significa extinción? ¿Que las plantas están apareciendo, están desapareciendo o están sobreviviendo? Marca tu respuesta. Muy bien, para hallar el significado de las palabras y frases según el texto, es importante identificar las pistas que se encuentran en él. Luego se debe pensar en la relación que existe entre las pistas e interpretar su significado. Ahora, observa la siguiente parte del texto. Fíjate, el autor ha colocado un dibujo y este dibujo es de un árbol o una planta. Pero también ha colocado este pequeño cuadrito de texto. Es un párrafo, pero está de otro color, que hace que se diferencie del resto del texto. ¿Por qué crees que lo habrá puesto de este color? ¿Quizás será más importante? ¿Qué dicen? ¿Y para qué habrá colocado este dibujo? Ahora responde, ¿para qué crees que el autor ha colocado esta parte del texto? Escribe tu respuesta. Muy bien, cada vez lo haces mejor. Has aprendido a leer y ubicar información en el texto escrito. Ahora es momento de que expreses tu opinión. A partir de la lectura, ¿crees que será importante proteger las plantas? ¿Por qué? ¿Será importante protegerlas? Explícalo.